Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia, vídeo número 5. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de vídeos donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham, desde el capítulo 11 de la Biblia, hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. De esa manera, podemos conocer todos los pormenores en la vida de Abraham. Sé que hay hermanos de la fe que para ellos les será interesante este trabajo. Los detalles en este vídeo. En el versículo 1 del capítulo 12 de Génesis, se encuentran varios puntos que están bien para anunciarlos. Primeramente, vemos que a lo largo del camino que tuvo que andar Abraham, desde que salió de Ur, él se detuvo unos 50 años, y durante ese tiempo, el Señor mostró a Abraham que, puesto que su padre servía a otros dioses, él no podía entrar a la tierra a la cual llegaría Abraham. Con esto entendemos que, como seguidores de Jesucristo que somos, las mezclas que tengamos con cosas puramente mundanas, como son, hábitos, costumbres, tradiciones y otras cosas, ver Mateo 15, 2-9, van a detener nuestro caminar en Cristo. Por esa misma razón no se debe clamar o pedir a Dios y a la Virgen de Guadalupe al mismo tiempo, porque eso es adulterio espiritual delante de Dios. Muchas gentes piden ayuda a la Virgen de Guadalupe, o a otras vírgenes, al mismo tiempo que piden a Dios. El Señor Dios ignora a estas gentes, porque Dios demanda que le pidamos a Él solo, ver Jeremías 33:3, en la Biblia, ya que por voluntad de Dios existimos. Pero los demonios guadalupanos y otros demonios hacen su parte, y contestan las oraciones de esas gentes, y así esas gentes se van convirtiendo en propiedades de los demonios. Esto es una táctica que Satanás usa para esconder la idolatría contenida en imágenes y en actos desagradables a Dios. Para Dios y Jesucristo, eso es como si un hombre le declara una y otra vez a su esposa verdadera, en su misma cara, cuánto la ama. Pero a la vez ese hombre está dándole besos y abrazos a otra mujer. Otra de las cosas que el Señor mostró a Abraham fue que Yahvé esperaba realizar en él un modelo de familia, o de padre. Pero, ¿cómo sería esto, si Abraham no tenía prole, o hijos? Como vimos ya, la Biblia dice que Abraham había creído a Dios y eso le fue contado por justicia, y que él mostró una gran fe y una gran obediencia, al salir hacia donde el Señor le había mandado que fuera. El modelo de familia en Abraham, sería una recreación del modelo del principio de la Biblia. Génesis capítulo 1 nos muestra que antes de que Dios formase al hombre, lo primero que Dios creó fue la habitación, el hogar, la casa del hombre. Por eso el Señor le estaba diciendo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela en Ur de los Caldeos, porque ya ese sitio era un lugar contaminado y corrompido. Tanto en Ur de los Caldeos como en Harán, la gente se había apartado de Dios, y ya esos lugares no podían ser modelos de hábitat para una persona que sirve a Dios. Del mismo modo, hoy en día, Dios quiere hacer de usted y de mí un modelo de familia y de persona, y para eso hay que cambiar y quitar muchas mezclas, y hay que quitar muchas ataduras, hay que quitar muchas formas que hasta aquí han estado caminando con nosotros, del mismo modo como estuvieron caminando con Taré, el padre de Abraham. Taré practicaba la idolatría. Abraham se detuvo en el camino, y cuando usted y yo venimos en el camino del Señor siempre hay algo que nos detiene. Inclusive, muchas veces también hay algo que nos desvía nuevamente hacia el Egipto espiritual. Dios es bueno y misericordioso con todos los que le han abierto su vida,
y es en su gracia que Él nos dará nuestros anhelos del corazón, y nos bendecirá con las mejores cosas. Creer todo esto es un reto, porque habrá veces que todo indique lo contrario, y aún parecer como sin sentido, principalmente cuando uno está yendo para un lado y todas las demás personas están yendo para otro. Dios ha prometido estar con nosotros para cuidarnos y para que no caigamos, y si nos caemos, Dios ha prometido levantarnos. Quizá habrá riesgos en los que a usted y a mí nos toque perder, pero siempre usted y yo ganaremos la oportunidad de aprender y volverlo a intentar. Al dejar uno su tierra y su parentela y la casa de su padre, como Abraham hizo, es romper uno con el pasado, con las influencias de nuestras raíces, es dejar la herencia del carácter que nos ha afectado. Mis padres y abuelos, por ejemplo, no aprendieron ni siquiera a leer, por tanto, no tuvieron una oportunidad de disfrutar las lecturas bíblicas. Ellos vivieron una simple vida natural, guiados espiritualmente por lo que el populacho enseña acerca de Dios. Pero el populacho nunca enseña los asuntos de Dios correctamente, porque Satanás y sus demonios siempre aprovechan las oportunidades para sembrar sus semillas diabólicas, ver 1 de Pedro 5:8. Además, estamos en una constante guerra espiritual sin darnos cuenta a la ligera, ver Efesios 6:11-13. Yo puedo decir que mis padres naturales no percibieron la necesidad de tener a Jesucristo como la ruta hacia la salvación espiritual, y puesto que ya mis padres murieron, siento preocupación de si ellos están entre los salvos, o no están. Pero ya nosotros sabemos esto, por tanto, no hay una excusa para nosotros. Dios quiere bendecirnos, pero para empezar en el camino de la bendición, hay que decidir irse según la voluntad de Dios. Cuando obedecemos a Dios y salimos del estancamiento, el resultado es bendición, pero no obedecer a Dios y seguir atados al pasado, eso nos hace lentos. En ese caso, anhelamos y no alcanzamos. Pero cuando obedecemos a Dios y salimos en fe, entonces Dios a cada uno nos dice, de cierto te bendeciré, y abriré para ti mi buen tesoro del cielo. Dios nos habla a nosotros de diferentes maneras, nos habla a través de su palabra, a través de la convicción, y a través de nuestros hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo. Dios nos habla y lo hace con frecuencia, y es perentorio que nosotros le obedezcamos. Sin embargo, en ocasiones a nosotros se nos hace difícil obedecer a Dios, y eso es así porque casi siempre que Él nos habla, las tareas a cumplir son como las de Marta, ver Lucas 10:38-42. Ciertamente este fue el caso de Abraham, y aunque la jornada no fue fácil para él, eso no lo detuvo. Abraham sería un instrumento de Dios, pues confiaba completamente en su palabra. Hermanos, tal como Dios tenía un propósito con Abraham, Él tiene un propósito en la vida de toda persona que se deja utilizar por su Santo Espíritu, ver Romanos 8:27-29. Abraham sería de bendición a muchos, y Dios desea que usted y yo seamos también de bendición a muchos. Puede ser que no alcancemos a ver de inmediato, y que no lo entendamos, pero Dios no comete errores cuando nos llama. Él conoce nuestro potencial y conoce nuestros corazones, 1 de Samuel 16:7. Ahora consideremos estas preguntas y sus respuestas. Pregunta número 1. ¿Cuáles son las evidencias que se ven en la vida de la persona que se ha entregado a Cristo como Señor de su vida? Respuesta. La persona que se ha entregado a Cristo como Señor de su vida, comienza a manifestar actos de bondad, comienza a expresar a las demás personas palabras de consuelo, desarrolla la disposición de ayudar a otros,
desarrolla un uso generoso de su tiempo, sus habilidades y sus bienes, etc. En el caso de las personas que confían en Cristo, esto se verá en la obediencia a los mandatos de Dios y Jesucristo, en el dominio propio, en el uso del lenguaje limpio, y en actos de bondad para con otros. Pregunta número 2. ¿Qué podemos aprender en Génesis 12:1, de Abraham? Respuesta. En este pasaje bíblico, nosotros podemos, 1. Familiarizarnos más con la vida de Abraham y su actitud al responder al llamado de Dios, para abandonar su tierra y su parentela, lo cual es una lección de obediencia y dedicación. 2. Podemos aprender a ser más sensibles a la voz de Dios, y a estar dispuestos a obedecerle si Él nos llama. 3. Podemos aprender a confiar en las promesas de Dios, las que no están basadas en los méritos del hombre, sino en la veracidad y la fidelidad de nuestro Dios. 4. Podemos procurar desprendernos de todas las cosas superfluas que nos rodean, para consagrar nuestra vida totalmente a Dios. Pregunta número 3. ¿Qué clase de confianza y obediencia demandó Dios de parte de Abraham? Respuesta. Abraham tuvo que rendirse completamente al Señor, confiando en que Dios le había hecho promesas que sí cumpliría, ver Primera de Reyes 8:56, y al Abraham hacer esto, así quedó establecido que él sería el precursor de una tierra distinta a la de sus padres naturales. Él sería un eslabón más avanzado en el hombre. En él se haría manifiesto un nuevo paso en la escala del hombre. En Abraham se da comienzo la manifestación mesiánica en una forma más elevada, señalada por medio de la fe que él representaría. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Ya hemos visto de este versículo. Pero a partir de ahora, daremos inicio a una serie de mensajes acerca de la vida de Abraham, versículo tras versículo. Puesto que todavía seguimos tratando con el viejo hombre de Abraham, ver Romanos 6:6, Efesios 4:22, le seguiremos llamando con su nombre original de Abraham. Haciendo un resumen de la formación y la historia del pueblo hebreo, podemos decir que este pueblo nació con la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12:1-3, y que se repite más adelante en Génesis 22:17. Lo que estamos viendo aquí es que Abraham recibió la promesa de que él sería el inicio de la bendición, él recibió la oportunidad de ser la diferencia en ese mundo de maldad, y de obrar para engrandecer el reino de Dios. Nosotros podemos preguntarnos, ¿nos ha dicho Dios lo mismo a nosotros? ¿Nos ha dado Dios esta misma oportunidad? Claro que sí, todos estamos llamados a proclamar el Evangelio a las naciones, ver Mateo 28:19-20. Dios nos ha llamado a apartarnos de las cosas de este mundo, Romanos 16:17-18, Segunda de Corintios 6:16-18, y a vivir vidas en santidad, Primera de Pedro 1:15-16, y por eso, de la vida de Abraham tenemos mucho que aprender. Hermanos, Abraham pasó a ser reconocido como el padre de la fe, y Dios está buscando a fieles de hoy en día, que sean como Abraham. Hasta aquí en esta ocasión. Por favor, no se pierda el siguiente vídeo. Que Dios y Jesucristo bendigan a usted.